Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, donde la palabra del Señor nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es hermoso poder ver cómo el Señor se manifiesta o cómo Dios mismo ha encarnado, el verbo se ha encarnado, se ha hecho carne. Pero hay una característica que en este pasaje nos muestra y está definiendo o está aclarando, ¿no? Nos dice lleno de gracia y de verdad. Dos aspectos que tenemos que considerar, porque a veces nosotros pasamos por alto esto que es muy importante, es fundamental. La gracia que el Señor trae. La gracia es el regalo, el don inmerecido, el perdón de pecados que tenemos de parte de Dios. Y por mucho tiempo a veces hemos estado medio que no entendiendo claramente esto, y por esa razón a veces nos condenamos, nos afligimos, y muchas veces por no predicar correctamente este principio, a veces no avanzamos en lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso es importante aclarar bien que Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él no solamente como verbo, como palabra, vino a encarnar la palabra, sino que vino con gracia y con verdad, lleno de gracia y de verdad. La gracia es eso, es ese regalo, ese don inmerecido, el perdón de nuestros pecados. Hay un pasaje que les he compartido en Cosecha, donde dice que por la transgresión de uno, vino a la humanidad la condenación, la muerte, ¿no? Pero por la obediencia de uno vino la justificación de vida a todos nosotros. Y eso es importante entender, porque ahí muestra lo que era antes y lo que es ahora. Por el error o por la transgresión de uno vino condenación a toda la humanidad. Y eso era la época de la ley, ¿no es cierto? La época de la ley, cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos muertos. Y esa era la época en la que estábamos sin Dios. Pero dice que luego, por la obediencia de uno, que es Jesucristo, vino la justificación. Son dos estados en los cuales hemos pasado todos nosotros. Hemos estado condenados, por un lado, pero desde que Cristo vino a nuestra vida hemos estado justificados, o sea, perdonados. Tenemos que entender claramente eso. En la época en la cual estábamos condenados, la ley nos condenaba. En ese momento nosotros, por más de que hagamos buenas obras, hagamos peregrinaciones, bailemos, hagamos lo que sea, por nuestras obras no podíamos ser salvos. Por la ley, por más de que cumplamos los 10 mandamientos o los 613 otros mandamientos, no podíamos ser salvos. Porque primero, no podíamos cumplirlos todos. Y segundo, porque aunque los cumpliéramos, no lo lograríamos, ¿no? Por esa razón estábamos inhabilitados. Por más que hagamos buenas obras, escuche bien, por más que nos portemos bien, por más que hagamos las cosas correctas, no podíamos ser salvos. Pero vino Jesucristo y nos regaló la salvación. Y ahora sí somos salvos, ahora sí somos perdonados. Pero resulta que ahora, al igual que en ese lugar, aunque hagamos algo malo, aunque cometamos un pecado, no podemos perder la salvación, ¿no? De la misma forma que en este lugar, aunque nos portemos bien, no podíamos ser salvos, en este lugar, aunque nos portemos mal, no podemos ser condenados. Entiéndalo bien, eso es la gracia. Por eso vino Jesucristo. Y Él aclaró, no ha venido a condenar al mundo, no ha venido a decirte lo malo, cochino, sucio que eres, ha venido a decirnos que Él nos ha perdonado y que Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados y que ahora nosotros podemos, justificados, caminar y ser libres y hacer la obra de Dios. Amén. Esa es la gracia. Por eso Jesucristo vino lleno de gracia y la otra parte es lleno de verdad. Verdad. Por eso hoy vamos a ver qué es la verdad. Como los que anotan, punto número 1, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Aunque la mayoría ya lo sabe, todos lo sabemos porque la Biblia define la verdad, pero es bueno aclarar porque a veces tenemos algunos problemas filosóficos, ¿no es cierto?
El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, nos dice que es la verdad, ¿no? Dice, santifícalos en tu verdad. Jesucristo está orando, está pidiendo al Padre por nosotros y dice, santifícalos en tu verdad. Y aquí nos define, ¿no? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Lo que Dios habla es verdad. Lo que Dios tiene en su corazón, en su mente, es verdad. Por eso Dios, cuando nos habla la verdad. Amén. Entonces, lo sabemos, pero siempre hubo y siempre habrán personas que tienen rayes con la verdad. No, pero ¿cómo? ¿Pero qué es la verdad? ¿No? Hay un ejemplo del Evangelio de Juan, también capítulo 18, versículo 37 al 38, donde el Señor Jesús estaba ante una autoridad, ante Pilato, y le dice, oye, tú eres rey, porque buscaban algo de qué acusarle, y Pilato decía, a este hombre no le veo ningún problema, o sea, no tengo razones por las cuales condenarlo. Y resulta que los que le acusaban dijeron, él dice que es el rey, ¿no? Porque eso sí les molestaba a los romanos, es decir, que había otro rey. Entonces, él le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le responde, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Le dice, no niega que es el rey. Le dice, sí, para esto he venido. Tú dices que soy el rey, para esto he venido. Pero le dice y le aumenta, dice, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, porque ahí, como dicen, le ha ¿cómo dicen? ¿Le ha jochado? le ha puesto la intriga, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿No? Pilato le ha dicho, ¿qué es la verdad? ¿No? Porque ha hablado Jesús de la verdad, todo bonito, pero ¿qué es la verdad? ¿No? Y lo interesante es que no le has respondido, porque no hay respuesta ahí en la Biblia, ¿no? Tal vez lo ha dejado ahí picado, o tal vez luego le diría, porque ahora es posible que pocas cosas vemos en la Biblia de lo que ha hecho, ¿no? Si viéramos todo lo que Jesús hizo, dice que no alcanzarían los libros, ¿no? Pero aquí le dice, y le pregunta claramente qué es la verdad, porque hay mucha gente que quiere saber qué es la verdad. Y a veces cuando se les dice, es la palabra de Dios, que no la cachan. Es bueno definirles un poquito, tal vez desde un punto de vista filosófico, pero que básicamente va a llegar al mismo lugar. Hay definiciones varias, pero la más sencilla, la más simple, es que la verdad es la correspondencia, ¿no? La correspondencia entre el dicho y el hecho. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que el Benji tiene medias rojas, ¿no? Entonces, cuando vamos y revisamos, y si realmente tiene medias rojas, entonces lo que he dicho es verdad, porque lo que digo corresponde a la realidad. Así de sencillo, eso es. Y cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de Dios, es así. Todo lo que Dios ha hablado corresponde a la realidad. Desde lo que es la creación hasta lo que es la restauración, recreación y todo. El Señor dijo, sea la luz y fue la luz, ¿no es cierto? Sepárese las aguas y se separaron. Produzca la tierra hierba verde y produjo. O sea, todo lo que Él hablaba se hacía y correspondía con la realidad. Por eso todo lo que habla Dios desde la creación, a través de su palabra, a través de Jesucristo y ahora a través de ti y de mí, es y debe ser verdad. Así funciona esto. Cuando el Señor habla algo, son hechos declarados, son cosas que corresponden con la realidad, es la verdad que Dios está soltando en tu vida, en tu familia, en todo lo que tenemos, en todo lo que somos. Por eso es glorioso meterse con Dios, porque a partir de este momento nosotros nos movemos en esa verdad. En lo que Dios dice, sabemos que eso es. Ahora, muchos de nosotros tenemos a veces dificultades en eso, porque hemos crecido entre seres humanos y obviamente en muchos influenciados por el enemigo. Recuerde que el enemigo es el opositor, ¿no? Es el que está en contra. Y por lo tanto, si Dios habla verdad y se mueve en la verdad y su pueblo se mueve en la verdad, el enemigo se mueve en la mentira, en el engaño.
Por eso desde el principio, desde el huerto, estuvo engañando. La palabra dice que es mentiroso y padre de mentira. No hay verdad en él, nada de verdad. Por esa razón es el opositor y por eso es el enemigo, y por eso es el diablo, Satanás, serpiente antigua, todo lo que le dice la Biblia, eso es. Y Dios lo ha definido bien. Por eso nosotros, como hemos crecido en un entorno que está dominado, como esta mañana la pastora nos enseñaba, que es el reino, el trono de Satanás, el mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en él. Amén. Ahí vivimos, ¿no? Lamentablemente tal vez alguno quería vivir en la ciudad de Dios, donde todos somos hermanos cristianos amorosos, pero no, estamos en el mundo y tenemos vecinos a veces mundanos, ¿no? Yo tengo una vecina que canta karaoke, ¿no? Y que pues no canta para nada, ¿no? Pero le mete así, ese es optimismo, ¿no? Es decir, "Ey, va a poder", pero es terrible, ¿no? Parece un gato acuchillado, grave, pero le mete, ¿no? Con todo su entusiasmo. Entonces, obvio que no está pensando en Dios, en nada, está cantando sus canciones y a veces con sus, como dicen, con sus bebidas espirituosas y todo ello. Pero estamos ahí. Y como estamos en ese entorno y en ese contexto, a veces nosotros tenemos problemas y empezamos a dudar. Pero nunca debemos hacerlo, porque como dice en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Amén. Todo lo que Dios te ha dicho, ha hablado sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu sanidad, Dios lo va a cumplir. Por eso lo ha hablado, por eso ha decretado, por eso Dios habla. Y cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, podemos y tenemos la capacidad de hablar también así, bendición. Porque por mucho tiempo hemos hablado lo opuesto, ¿no? Hemos sido influenciados por el enemigo y siempre hemos estado hablando mentiras, mentiras y demás, y hasta maldiciones. Pero Dios ahora nos está alineando, nos está transformando, como la pastora nos ha enseñado, nos está puliendo para nosotros poder ser esos canales de bendición de parte de Dios. Y no solamente en el tema económico, en las obras, porque muchos tienen pasión por las obras, ¿no? Pero es también lo espiritual, lo poderoso de la palabra, que es hablar bendición. Entonces, ya no le digas gordo a tu esposo, ¿no? Ya no le digas negro, y empieza a hablar bendición, empieza a hablar restauración. Ya no le insultes, ya no digas, esto no sirve para nada, que es y no sabe, y no tiene, y no puede. No, empieza a hablar conforme a lo que Dios tiene en su corazón. Dios nunca ha dicho eso, Dios siempre nos habla diferente, ¿no? A veces yo tenía problemas porque a veces habían personas que a veces me decían, ¿no? Que ay, eres un chakra y que esto y que lo otro. Y me iba triste a orar, Dios, soy un chakra, ¿no? Y como esas oraciones, empezaba a decir, soy un chulupi, Señor. Pero Dios nunca me decía ni respaldaba eso. Nunca decía, sí, realmente, hijo, eres un chakra. No, no sé por qué me ha salido así. No, Dios siempre me decía, no, eres más que vencedor, eres cabeza y no cola, estás arriba, eres mi especial tesoro, eres mi hijo amado, en ti tengo preocupaciones. Yo no podía creer, yo decía, ¿quién me está hablando? Y es Dios me estaba hablando y me está diciendo, y así es como Él habla. Por esa razón, cuando tú escuches que una voz te está condenando, esa no es Dios, esa voz no es de Dios. Dios siempre te bendice porque Dios habla la verdad, y la verdad es esa, que tú eres santo, tú eres santa, tú eres digno, tú eres puro, tú eres pura, tú eres una persona digna delante de Dios. Eres su hijo, su hija amada, en quien Él tiene complacencia. Eso Él lo ha dicho. Esa es la verdad de Dios. Y toda persona que diga lo contrario, ya sabes de qué lado está, ¿no es cierto? Toda persona que diga lo contrario está del otro lado. Ahora, a veces, yo sé que nos enojamos y todo y se nos va, ¿no? Y cuando la pastora se enoja, me dice cosas, entonces yo le digo, no, el Señor dice otra cosa de mí, ¿no? Aunque ya me diga lo que no, yo también le digo, a veces nos decimos, ¿no? Saben que en el matrimonio hay fuego cruzado cuando hay batalla, ¿no? Como un pastor me decía, en la batalla a veces se nos va siempre un tiro por ahí, pero lo importante es que Dios nos habla la verdad y ahora quiere que nosotros seamos los que llevemos esa verdad a todo lugar. Hablemos lo que es un hecho, hablemos lo que es verdad, hablemos lo que corresponde con la realidad.
A eso vamos hoy día. Pero, como les decía, vivimos en el mundo y a veces dudamos. Ahora, hay 3 razones por las que dudamos y hoy día vamos a aclararlas definitivamente. No están numeradas, pero si quieren, como ya hemos puesto número 1, pongamos inciso A, ¿no? Para los que les gusta poner incisos A. El primero sería la falta de información, ¿no? Cuando nosotros no conocemos. Por esa razón mucha gente duda, ¿no? ¿Dónde estoy? Exacto, aquí es. Entonces, a veces dudamos, ¿no? A veces dudamos de lo que la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos con el mundo o hemos crecido en el mundo y dudamos ya de todos, porque muchas veces nos han mentido, muchas veces nos han traicionado, etcétera, y por eso dudamos. Pero el Señor nos enseña y nos muestra en su palabra las razones por las cuales dudamos. La primera es porque no conocemos. La palabra nos dice en Juan 8:31, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué dudamos? Porque no conocemos la verdad, porque no conocemos la palabra. Por eso muchas veces dudamos, ¿no? Cuando alguien nos dice, Dios te ama, sí, pero ¿por qué me está pasando esto, no? Si Dios me ama, ¿qué forma de amarme, Señor? Ya no me ames tanto, y empezamos a dramatizar. No. Cuando Dios te ama, cuando decimos que Dios te ama es porque la palabra dice, y si no entiendes eso es porque no has escudriñado cómo es que Dios expresa su amor, cómo es que el amor de Dios es tan fuerte y es sacrificial al punto de haber muerto por ti. O sea, es otro nivel. Las cosas que pasamos, los desafíos, los problemas y demás son muy pequeños ante el amor, la gracia y el favor de Dios que tiene para nosotros. Obviamente, como todos nosotros tenemos un proceso de aprendizaje y en cada proceso de aprendizaje tenemos épocas en las cuales, obvio, hay situaciones que nos afectan, ¿no? Es como los adolescentes, ¿no? Todos creo que hemos sido adolescentes, ¿amén? La única que no es todavía adolescente es Scarlett, pero todos los demás creo que ya estamos en la en la pro, no sé, ni en la súper recontra hiper. Algunos estamos en la segunda adolescencia, ¿no? En la tercera. Pero hemos pasado por esa época y esa época se caracterizaba como muchas otras, de acuerdo a lo que pasamos, en una época dramática. No sé si les ha ocurrido, ¿no? En esa época cualquier pequeño problema es crisis mundial para el adolescente, ¿no? Eso es lo que nos pasa. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, ¿no? Un día me he levantado, he visto mi nariz más grande que mi cabeza, he dicho, no, ya estoy arruinado, no, voy a ese narigón, ya he visto mi vida, he dicho, no, nadie me va a querer, me van a rechazar, voy a terminar vagando por las calles, pidiendo limosnas. Era traumático, ¿no? Dramático. ¿Por qué? Porque era algo tan sencillo, ¿no? Que luego, obviamente, todo se ha organizado y demás, y cualquier cosa que pasa a veces en esa etapa es lo más duro, lo más difícil, pero es porque lo vemos así, porque estamos en un proceso, estamos en un tiempo donde las cosas se ven tan grandes, pero se ven tan grandes porque estamos en una perspectiva distinta. Cuando ya crecemos, cuando ya maduramos, ya estamos adultos, decimos, bueno, pues no era tan importante, ¿no? Era solamente un grano, ¿no? Nada más, no ha sido nada más terrible, pero en ese momento es dramático. De la misma forma, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de desarrollo espiritual, hay momentos en los cuales nos parece el drama total. O sea, esto es lo más terrible, ¿y por qué me ha pasado esto? ¿Y qué ha sucedido? Y todo. Pero Dios lo ve desde la otra perspectiva y te dice, tranquilo hijo, tranquila hija, a mí va a pasar, todo va a pasar. Vas a ver que un día te vas a reír, vas a poder testificar, vas a poder ayudar a alguna persona con esto que estás pasando este tiempo. Por eso, cuando Dios nos dice, conoceréis la verdad te va a hacer libre. La verdad te va a ayudar a dejar de dudar de que Dios te ama, de que Dios es bueno. Cuando conoces la verdad te afirma en esta libertad que tienes de poder moverte en Dios. La segunda razón es la resistencia moral.
Se llama resistencia moral. Vamos a leer Romanos 8, versículos 7 al 8 para entender un poco. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay una resistencia moral, por eso hay duda. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos no capaces de poder hacer lo que Dios dice. Cuando oímos que Dios habla de santidad, de amor, de restauración, es utopía, no, si viera a mí, mi casa, no, nunca, jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque son fábulas, ¿no? Lo ideal de Dios, lo ideal, sí, la esposa, un besito, no, aquí nos matamos, aquí nos peleamos, nos reventamos. ¿Por qué? Porque no nos creemos capaces de que un día Dios nos puede restaurar y poder entrar en aquello a lo cual Dios nos ha llamado, porque Dios ha creado así el hogar, la familia, los hijos, la sociedad, el trabajo y donde sea que estés y donde sea que tú veas la duda de que tú puedas ser parte o tú puedas ser así. Muchos de nosotros no creemos, ¿no? Porque cuando hemos leído, yo les he sido sincero, cuando yo he leído la palabra y ahí decía que yo iba a poder ser libre de tantas cosas, de tantos pecados y demás, yo decía, no, cuando la palabra dice, sed santos porque yo soy santo, no, pues, ¿qué? No hay nadie, ¿no? Perfecto, sean perfectos como su Padre es perfecto. Decía, nadie es perfecto, nunca, jamás, pero no conocía la palabra, porque la palabra me ha enseñado que en Él ya somos perfectos. Y uno diría, pero ¿cómo no? Todavía sigo viéndolo al pastor con errores. No, somos. Y no dude, porque Él lo hace, no nosotros. Obviamente desde nuestro punto de vista y nuestros esfuerzos, ninguno lo va a lograr, porque apenas demos 2, 3 pasos y ya vamos a caer. Pero en Él es quien nos perfecciona, Él es quien nos santifica, Él es quien nos fortalece y Él es quien nos da la gracia y el poder para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Desde lo que es tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu empresa, el desafío que tengan, ministerio, lo que sea que hagas, Él es. Porque si no fuera Él, nunca, jamás, ninguno haría nada. Nada. Sin Él no se puede hacer nada. Por esa razón es que a veces tenemos esa resistencia moral, creer que no podemos hacerlo y eso genera esa duda y nos hace pensar, decir, lo que Dios dice no es tan real. No creo que Dios te dé el gozo, la felicidad, la restauración, la sanidad. No crees. ¿Por qué? Porque moralmente tienes una resistencia. No crees tú nunca poder vivir eso. Pero Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer. Solamente tenemos que permitirle que lo haga. La tercera y última razón por la cual no podemos creer o tenemos dudas en la palabra es por causa de la insensibilidad espiritual. ¿No? El inciso C, para los que están poniendo incisos. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿No? Cuando somos personas naturales, no cachamos la onda espiritual, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a lo natural, lo humano, lo que se palpa, lo que se toca, eso es lo real, pero no nos damos cuenta que Dios se mueve en un plano espiritual, sobrenatural, y por esa razón a veces no creemos, ¿no? No creemos, ya, ¿será que me voy a sanar? Sí, Dios dice que te puedes sanar, Dios dice que puedes cambiar, Dios dice que te puedes restaurar, Dios dice que puede cambiar a tu esposo, a tu esposa, hasta a tu suegra. Dios puede hacer milagros, pero uno dice, no, es que no cachamos la onda espiritual. Pero una vez que nos metemos con la palabra, ahí sí podemos. Para algunos hasta es locura, ¿no? Al menos para los que son avaros, el hablar de más bienaventurado es dar que recibir. ¡Ay! Nos quiere sacar plata, ¿no? No, en serio, Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Debe querer comprarse otro auto. No, Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es un principio, es algo espiritual, sobrenatural, que se mueve. Pero a veces, como estamos en lo natural, no logramos discernir.
Por esa razón dudamos de la palabra, dudamos de las bendiciones, dudamos de la gracia, dudamos del favor de Dios. Dudamos que Dios quiera bendecirnos todos los días. ¿Sabías que Dios tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros? ¿No? Todos los días Dios tiene un plan para nuestra vida. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y que cada día dice, hoy la voy a sorprender. Hoy le voy a dar eso. Hoy voy a lograr esto. Hoy le voy a fortalecer. Y tiene un plan hermoso. Pero como nosotros nos levantamos, otro día más. No, otra vez lunes. ¡Odio los lunes! ¡Ay! Ya te predispones para otras cosas, ¿no? Predispones tu corazón para el dolor, para la angustia, para el fracaso y para todo ello, ¿no? Tenemos, por eso, como el anterior domingo les he compartido, esa mente con esos pensamientos, ¿no? Cuando te llama tu jefe, ahí está, ya seguro, hasta aquí nomás sería, ¿dónde está mi currículum? Ya veré. No, solo te está llamando. Y tal vez, de acuerdo a Dios, te está llamando para ascenderte, para darte un aumento, para todo, porque Dios es así. Ese es el corazón de Dios. Pero como estamos tan acostumbrados a las tinieblas, nos está llamando para reñirme, para decirme o algo. A veces hasta dentro de la iglesia, ¿no? Digo, Benji, tenemos que hablar, así. ¿Qué ha hecho, pastor? ¿Qué ha pasado? No, Daji, ¿te has quejado seguro? ¿No? Entonces empieza a... Entonces yo le digo, no, quería saber cómo estás, Benji, ¿no? Comeremos un rato, vamos a comer una carnecita. Pero él ya está traumado. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha traumado, ¿no es cierto? Porque estamos a veces en eso. Por esa razón es importante para nosotros creer y meternos con la palabra. Pero ahora vamos a pasar al punto número 2, que tomando en cuenta este pasaje, recuerde, porque para él son locura, ¿no? Diga conmigo, locura. Son, como dicen, cosas de locos, tonteras. Vamos a ver, punto número 2, la locura. La locura. ¿Por qué la locura? Porque Dios ha dicho, voy a utilizar esto, que para la gente es algo totalmente irracional, para que a través de eso pueda bendecir, sanar y restaurar. A Dios le ha placido hacerlo así. Por eso Dios, como dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Y qué predicamos? Las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Dios te ama. Dios ha muerto por ti para perdonar todos tus pecados. Entonces, ¿todos? No. Lo que yo he hecho no sabes, ¿no? No sabes lo que he pasado, no sabes lo que he vivido, no sabes. Sí, pero sabes que Dios ha muerto para perdonar. No creo. Algo tengo que hacer, no, me tienen que castigar siempre. Dios, algún rayo, algo tiene que hacer. No, por eso estoy pagando, por eso tengo esta esposa, porque Dios me está castigando. Dios, no es así. Dios te ama, Dios te quiere bendecir. Y a veces para algunos es locura lo que les predicamos. Pero a través de esa locura, Dios ha decidido que podamos ser salvos, que podamos ser sanados a través de esa locura. Para muchos, y por eso a veces nos da vergüenza predicar. A algunos les da vergüenza, no, pastor, en serio vamos a decir, sí, tienes que ir a predicar y a decir eso, ¿no? En un tiempo de crisis, claro, que decir, Dios te bendiga, Dios te va a proveer, Dios no está en crisis, a Dios no se le han acabado los dólares, Él es dueño del oro y de la plata, así que tranquilo, si tú te metes con Dios, Dios te va a sustentar, te va a guardar y te va a proteger. Y todos dicen, seguro me está queriendo hacer. No, Dios te va a bendecir. Es locura para el que se pierde, pero para nosotros es salvación. Vamos al versículo 23 de la misma carta, el mismo capítulo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos tropezadero, ¿por qué? Porque Cristo era pues algo diferente, ¿no? Era un nuevo pacto, era otra cosa, no era la religión judía, no es la religión judía, es la nueva eclesía que Dios ha establecido, su nueva iglesia.
Pero para los judíos era un tropezado, decir, no, es una secta y todo, y se rayaban. Pero para los gentiles, peor. Ellos eran locos. ¿Qué están diciendo? Eso está loco. ¿Qué dice? ¿Cuál es su predicación? Que Él va a morir por nosotros. Está loco, decían. Pero esa es la predicación, y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Uno más, dice el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es power, ¿no? Esa palabra que para muchos es locura, es poder. La palabra del Evangelio, la palabra de Dios, es poder. Recuerde, siempre es palabra. Si es palabra de Dios, tiene y trae poder. Hoy día quiero compartirles esto y quiero abrir su corazón, su entendimiento, porque viene la palabra con poder y siempre va a venir con poder. ¿Parece locura? Sí, pero va a venir con poder. Y cuando nosotros hablamos y nos alineamos a la voluntad de Dios, esto viene con poder, por eso se cumple. Por eso vemos que pasa lo que hemos dicho. Por eso es que cuando digo mi hijo es sano, ¿no? Él es inteligente, él va a poder, él lo va a lograr, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque me estoy alineando con la voluntad de Dios y estoy declarando lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere darte un hijo torcido, Dios no quiere darte un hijo malo, Dios no quiere darte una hija que esté en drogas. No, Dios quiere darte lo mejor y quiere que tú te alinees. De la misma forma con el esposo, con la esposa, con todas las personas, con los jefes, con todos. Tú y yo, todos debemos alinearnos con la voluntad de Dios, porque esa es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Por eso se desata poder, la palabra tiene poder, la palabra de Dios más aún tiene un poder glorioso. Y vamos a desatar poder a partir de ahora. Así que vamos al punto número 3 para acabar. Y obviamente el poder que desata primero es de la salvación, pero ahora vamos a tocar esta parte que es de la sanidad. La sanidad. Es glorioso porque desata poder, por eso vemos milagros de sanidad, ¿no? ¿Cuántos han sido sanos por el poder de Dios? No pueden negar, no se lo pueden negar, ¿no? Para decir, no, es que era ese matecito de toronjil y menta, no, es Dios, ¿no? Ha sido Dios, porque tú has orado, has pedido, ¿no? Ha sido Dios. En una ocasión que yo estaba también enfermo, grave, y sin ser ni siquiera cristiano, ¿no? Pero en esa época no sé por qué, sabía algo de eso y decía, Señor, si me ayudas, si me sanas, te prometo que te voy a servir, ¿no? Y me sanó, ¿no? Pero como no era cristiano, me he olvidado de mi promesa, ¿no? Ahora ya le estoy cumpliendo, ahora, ¿no? Pero en ese entonces, no sé, como todos, ¿no? Sí, qué lindo, ya más feliz de mi sanidad, soy sano y me he olvidado de la otra parte, pero gracias a Dios Él me la ha recordado después. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 17, esta parte es hermosa. El Señor está hablando de lo que no podían entender los fariseos, ¿no? Por eso está diciendo, está hablando del vino y de los odres. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. Está el Señor Jesucristo enseñando y está predicando, está compartiendo. Y les está dando y nos está dando una clave muy bonita, muy importante. Nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque ese es el odre, ¿no? El que va a contener el vino. Y cuando viene vino nuevo, tenemos que tener un odre renovado, una mente renovada. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? El odre se va a romper y el vino se va a derramar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando viene el vino nuevo en cuanto a la palabra de Dios? Lo que sucede cuando no tenemos una mente renovada, restaurada, lo que sucede es que nos rayamos. Pues no entiendo, no sé, no creo. Así que me voy, apostato, me enojo, saco la lengua, me resiento, lo que sea, ¿no? Pero cuando hemos logrado arrepentirnos y hemos cambiado nuestra forma de pensar, el vino nuevo viene y se glorifica de una forma tremenda. Y lo uno y lo otro no se pierden, sino que
logran su propósito. Esa es la enseñanza hermosa que está dando Jesucristo. Pero vamos unos versículos más adelante, en el mismo capítulo 9 de Mateo. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Creo que todos conocen esa historia de una mujer con flujo de sangre que estaba años, había gastado todo para ser sana y no podía ser sana, una enfermedad incurable. Y ella decía, si toco tan solo el borde de su manto. Y aquí está la bendición. Vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 46, que habla del mismo tema, cuando ella le toca junto con la multitud. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Recuerda? Poder, poder. Aquí tenemos que ver un poco la escena, porque es hermosa, ¿no? Jesús está caminando, ha predicado lindo, ha enseñado la palabra, y dice que esta mujer lo ha oído la palabra. Y ella ha dicho, si tan solo toco su manto, seré salva. Y fue, y tocó, estiró la mano y tocó, ¿no? Y el Señor dijo, que alguien me ha tocado, ¿no? Y los discípulos lo miran con esa cara de, este está loco, ¿no? Señor, todos te están apretando, como que todos te estamos tocando. Dice, no, ha salido poder de mí. Ese momento cuando la mujer le tocó el borde de su manto y le tocó una parte del manto, que son los bordes, el fleco se le llama. Tiene un nombre raro en hebreo, ¿no? Que no lo he memorizado, pero les voy a pasar por WhatsApp el nombre, ¿no? Pero es una vestidura, un manto ritual que tenían los judíos y Jesús usaba también ese manto, todos los judíos lo usaban. Se llamaba el talit, ¿no? Es un manto con franjitas y tiene 4 flequitos. Y lo interesante es que Moisés, o en la ley de Moisés, se había mandado que se hagan esos mantos y le pongan esos flecos, y esos flecos sean una cantidad específica, con color específico, con nudos específicos, de tal forma que, de acuerdo a la numerología, entre comillas, judía, porque todas las palabras hebreas tienen un número y demás, el número correspondía a 613, que eran las leyes del Antiguo Testamento. Entonces representaban esos flecos la ley, o lo que hasta entonces era conocida como la palabra de Dios. Eso simbolizaba esos flecos. Cuando esta mujer tocó el manto, era algo simbólico porque estaba tocando la palabra de Dios. Y cuando una persona toca, se acerca, se involucra, se mete con la palabra de Dios, se desata el poder de Dios. No puedes meterte con la palabra sinceramente sin ser tocado por el poder de la palabra. Por eso es lo glorioso y por eso es hermoso este pasaje. Porque, por ejemplo, en Mateo 22, 29, Jesucristo hace esta relación. Cuando le están queriendo hacer juzgar y demás, le están queriendo, como dice, hacer caer en unas preguntas, Él les responde diciendo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las dos cosas que siempre están juntas, ¿no? La palabra y el poder. Siempre que haya palabra, siempre que se exprese la palabra, siempre que se mande la palabra, va a haber poder. Por eso cantamos y todo, hay poder y demás, porque sabemos que hay poder en la palabra. Es otra característica. Hemos hablado de que la palabra nos limpia, hemos hablado de que la palabra nos restaura. Hoy vamos a ver que la palabra tiene poder y tiene poder sanador. No solamente poder para salvarnos del infierno, no solamente poder para sanar nuestra economía, sino tiene poder para sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser. Por eso, hoy día quiero que puedas prestar atención a esta parte, esta historia que está en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 10, vamos a leer. Donde dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies,
cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Glorioso milagro, ¿no? Tremendo. Pero aquí tenemos que considerar algunas cosas interesantes, ¿no? Que este hombre, este paralítico, este hombre que estaba lisiado, que era, como dice aquí, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, dice, oyó hablar a Pablo. Siempre que las personas que hayan recibido algún milagro han oído hablar. En el primer caso de la mujer oyó a Jesús. En este caso de esta persona oyó hablar a Pablo. Oyó hablar a Pablo. ¿Recuerda? ¿Qué le oyó hablar? Obviamente le oyó predicar el Evangelio. Le oyó predicar el Evangelio. ¿Recuerdan? La locura de la predicación. Esas cosas que para muchos serían total insensatez, pero esta persona lo oyó. ¿Y qué pasó con eso? Dice, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo vio en el hombre que este hombre tenía fe para ser sanado. Eso es lo que vio Pablo. Pero ¿de dónde tuvo fe? De lo que oyó. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el pasaje? Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no la palabra de Dios en general, en el original es por la palabra de Cristo, del ungido. Es la predicación. La palabra de Jesucristo es la predicación, el evangelio, la locura. Eso es lo que oyeron, eso es lo que oímos y por esa razón fuimos sanos. Por esa razón la gente va a ser sanada hoy, mañana y todos los días que tú vayas con el evangelio, vayas con la palabra. Para que no estés solamente yendo y diciendo, bueno, ni modo, qué pobrecito, ¿qué vamos a hacer? Le visites en el hospital, sino vayas y le compartas la palabra. Y cuando veas que tiene fe como para ser sanado, puedas orar por sanidad por esa persona. Eso es lo que pasó con este hombre. Por eso, ¿qué es lo que predicaba Pablo? Si vamos a unos versículos antes de este capítulo 14:8 que hemos leído, dice la palabra, y allí predicaban el evangelio. ¿Qué es lo que había oído el hombre que estaba imposibilitado? Había oído el evangelio, había oído la palabra y se había soltado el poder. Y mucho más antes, en el capítulo anterior, que ya era se puede decir, la preparación, lo que estaba oyendo este hombre, está en el capítulo 13, versículos 38 y 39, casi al final, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo estaba predicando el perdón de pecados, Pablo estaba predicando el evangelio, Pablo estaba predicando la justificación, y eso desata el poder. Amén. Por eso es importante para nosotros entender cómo es que se desata el poder. No se desata el poder juzgando, condenando. No se te desata el poder diciendo, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno porque estás actuando así, porque no. Se desata el poder cuando predicamos el perdón de pecados, la justificación de vida de parte de Jesús. Cuando eso se predica, se desata el poder, la fe viene a los corazones y ocurren los milagros. ¿Amén? Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar, porque hoy Dios quiere no solamente hacer milagros en tu vida, quiere que tú a partir de ahora puedas llevar esta palabra, llevar esta predicación y poder manifestar estos milagros en las personas, poder permitirle que Dios sane, que Dios restaure, que Dios desate poder este día. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bueno.
Gracias, Señor, por toda tu palabra, por todo lo que nos has enseñado este tiempo en esta serie. Gracias, Dios, por tu palabra, porque hoy día podemos, Señor, recibirla. Hoy día podemos, Señor, llenarnos de ese poder y hoy día podemos proclamarla. Te agradecemos, Jesús. Te pedimos que tú, Señor, llenes más y más esta palabra en nuestra vida y se desate el poder primero en nosotros y luego empecemos a proclamar y a desatar poder conforme a tu voluntad. Y queremos hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor. Queremos llevar el mensaje que tú estás poniendo en nuestro corazón. El perdón de pecados, la justificación, la restauración, la sanidad, la liberación. Queremos llevar, Señor, tu mensaje. Queremos llevar tu evangelio, Dios. Y queremos ver esos milagros. Queremos ver la sanidad en las personas, en los cuerpos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Señor. De una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y da el aliento a mi ser. En el desierto Él